sociedad con lignina para el vegetal. Claro, esto lo saben ustedes. La fibra lo vieron por la profe y la determinación y las diferencias, o sea, que habían varios tipos de determinaciones y el avanzo es lo que les daba eran dos tipos de fibra, la neutrodetergente y la ácido detergente. Esto porque es importante porque cuando ustedes revisen bibliografía se habla mucho de esas determinaciones que son, obviamente, y es como para recordar porque ya se lo enseñaron, que la neutrodetergente era celulosa, hemicelulosa lignina y la ácido detergente era celulosa lignina, o sea, se le quitaba la hemicelulosa, entonces por esta se salía el componente de hemicelulosa. Entonces, esa es la clasificación en cuanto a técnica. Pero hay... ¿Qué pasa? ¿Tiene teatro? Ya. ¿Podríamos hacer así la clase? Pelea de barrio. Tengo capacidad tan escribida como ese caballero que vaya me hace meditar. Entonces ya, sigamos que ya suficiente tengo con ese caballero que está bailando. Había como distintos tipos de fibras según el balsoil y el ácido y la neutrodetergente. Y está también la clasificación con respecto a la funcionalidad del digestivo. Y eso no sé si Paulina lo vio, porque es como que se ve más por el lado más digestivo que por el lado de técnica. Entonces acá un resumen para que entiendan más o menos cuáles son las clasificaciones que dificultan entender la fibra. Y pongan atención porque es muy importante, yo encontré súper dinámico este método porque así voy a entender qué fibra. O lo que dice como que ellos cerraron su ventana y también los chicos de acá cerraron las ventanas. Ya, yo les puedo decir, yo no tengo problema, porque igual lo que va a hacer es cerrar las ventanas. Escuchar los aplausos. ¿Para qué le van a arruinar la fiesta a los niños? Porque a veces se habla de fibra neutrodetergente y ácido detergente, pero en otras ocasiones se habla de fibra soluble e insoluble. Para fines de nivel de aprovechamiento a nivel digestivo, hablamos de soluble e insoluble. Acá, por ejemplo, en colores aparece qué grupos son. Por ejemplo, acá lo que hace es juntar las dos clasificaciones para que se entienda. La neutrodetergente, nosotros hablamos que eran estas tres, celulosa lignina. Y los polisacáridos no amiláceos, que también era, cuando se clasificaban los polisacáridos estaban los asociados al almidón y los no, que eran más estructurales, corresponderían a estas partes verdes, que en general son oligosacáridos. Fíjense que pueden ser de reserva o de pared. Entonces igual hay harta complejidad en la clasificación porque se cruzan entre ellos. Y el azul corresponde a los no estructurales, que es azúcares y almidón. Entonces ahí tienen la lista y acá está la solubilidad de cada una de las fibras, entonces, perdón, cada uno de los carbohidratos. Y según solubilidad también se divide en grupos solubles y insolubles. Entonces, fíjense que principalmente los verdes, que son los no amiláceos, son de tipo solubles. Entonces ahí se van a la parte donde está a esta tabla donde se muestra cuál es la importancia del soluble y o sea, soluble e insoluble. Cuando hablamos de solubilidad estamos hablando de la miscibilidad con el agua, obviamente, a eso nos referimos. Entonces quédense con que la solubilidad es importante para el nivel digestivo y los distintos tipos de carbohidratos, dependiendo del tipo, va a ser la funcionalidad en el digestivo. Por ejemplo, en el estómago, la soluble, estamos hablando entonces de todos estos grupos oligosacáridos, forman geles y retardan el vaciamiento gástrico.
neutraliza la secreción ácida. Entonces, estos son los grupos de fibras que yo utilizaba, como les contaba, en los casos de diarrea, cuando queremos retardar el vaciamiento y dar elementos que sean digestibles. Por lo general, las fibras solubles son más digestibles que las insolubles. Y como son solubles, atrapan agua, entonces se hace un material viscoso. Y eso es lo que pasa, como les comentaba, con el arroz. El arroz es un ejemplo de un carbohidrato que tiene alto componente soluble, fibra soluble, y que funciona así a nivel de estómago. Ahora, en el caso del intestino delgado, cuando hablamos de soluble, también se forman geles y la insoluble comienza a acelerar el tránsito. Pueden adherirse cationes como el calcio, por ejemplo, y ahí está lo que les contaba de la pectina que se pega al calcio. Y la insoluble serían, por ejemplo, hay ciertos almidones que son insolubles, yo les comentaba que el almidón es resistente y no resistente. Entonces, el insoluble es el resistente y las paredes celulares, estas tres rojas. Entonces, la insoluble eso es lo que hace, acelera el tránsito y une cationes. En el colon, la soluble va a fermentar. Acá están los prebióticos. Entonces, si se fijan los grupos de los verdes, que son los solubles, son los que fermentan. Y al fermentar tienen esos ácidos grasos volátiles positivos para el organismo. La insoluble se degradan, pero poco. ¿Dónde se degradan? Esto ya cuando hablamos de colon descendente. Acá se comienzan a degradar las fibras insolubles y acá es donde el material fecal va a aumentar la velocidad. Entonces, ustedes van a escuchar mucho en propaganda, en miles de partes, de la importancia de la fibra, y dicen ¿no? que acelera el tránsito, pero ¿en dónde? A nivel de colon, porque a nivel de estómago, al revés, retrasa el vaciamiento. Entonces, ¿y de qué fibra estamos hablando? ¿Soluble o insoluble? Entonces, la clasificación es más compleja de lo que pueden imaginarse. Otro grupo están los beta-glucanos que también caen dentro de estos grupos de los oligosacáridos, está el beta-glucano, por lo tanto es fibra soluble. Están en la avena y en la cebada. El beta-glucano también es una estructura que va a formar gel y se habla mucho de la gracia que tiene la avena porque atrapa colesterol asociado a los ácidos biliares y por lo tanto disminuye el colesterol sérico y eso es importante en los humanos para bajar el colesterol. Ahora, también es espesante y gelificante, va a cumplir el rol de la fibra soluble. Entonces, los beta-glucanos se usan como prebióticos. Y el glucógeno, que poca importancia le daremos porque como carbohidrato es poco el aporte en las dietas. Tiene enlaces también, estructuras ramificadas, muy parecido un poco a la celulosa, pero acá ya son enlaces alfa, entonces es degradable a nivel digestivo el glucógeno. Y habla de los extremos reductores cuando hablamos de cuando es necesario romper la molécula y usar la glucosa como fuente energética. Acuérdense que se almacena en hígado y en músculo. Con respecto a la digestión de los carbohidratos, hay dos tipos de digestión, no sé si en fisiología lo vieron así, pero es como para entender las dos fases de la digestión. En primer lugar tienen la luminal, que es a nivel del lumen intestinal, que es la asociada a las glándulas que liberan las enzimas digestivas. Entonces, en la luminal se degradan las grandes moléculas y pasan a moléculas más pequeñas como por ejemplo oligosacáridos o disacáridos. Y la membranosa es cuando ya son enzimas propias del intestino que ya va a degradar las moléculas más pequeñas para llegar a los monómeros. Y acá donde se produce la absorción. En general, yo le hablaba de la alfa-amilasa, que es la enzima que está a nivel salival, que se inactiva a pH gástrico, entonces solo actúa en saliva, pero su función, su actividad es baja. Lo que hace la alfa-amilasa es romper los enlaces alfa 1,4 y entonces lo que hace es cortar, en el caso del almidón, que es la molécula en donde actúa la alfa-amilasa, es cortar en los pedacitos que les mostraba antes,
maltosa, maltodiosa, isomaltosa, dextrina. Dextrina cuando ya hay moléculas con un poco de ramificación. Todos estos son productos de la hidrólisis del almidón. ¿Qué pasa en la fase membranosa? Ahí es cuando ya participan las enzimas específicas de disacáridos, lactasa, maltasa, isomaltasa, sacarasa, todas las que degradan los disacáridos, y aquí es donde se tienen los monosacáridos que van a ser absorbidos directamente en el intestino. Entonces esa es la diferencia entre las dos fases, cómo van disminuyendo de tamaño en la molécula hasta llegar a la más básica. Y lo mismo pasa con los péptidos, los ácidos grasos un poco más distintos. Entonces, en lo monogástrico el almidón es altamente utilizado también en rumiantes, pero ahí hay que tener un equilibrio porque puede provocar la fermentación exagerada del almidón, puede generar acidosis, entonces hay que tener cuidado. Los monosacáridos se acoplan al sodio y se transportan por la membrana intestinal utilizando energía y además en contragradiente, por eso que se utiliza energía para transportarse. Los monosacáridos pueden transportarse por, hay un transportador que se llama GLUT, que no sé si han escuchado de los GLUT. De hecho son los mismos que se usan, que se activan con la insulina para ingresar glucosa a la célula. Bueno, el caso de ya los carbohidratos estructurales, ya ahí vimos que no hay nada que degrade en la beta, entonces en los monogástricos, los estructurales se van hacia el intestino grueso, y ahí actúan los microorganismos. Los ácidos grasos volátiles se absorben y pasan a la vía porta y pueden funcionar principalmente como fuente energética. Entonces, esto lo que no se me dijo que es la más común, comúnmente conocida. Acá la regulación de glicemia, gracias a la fuente de glicógeno, y el caso de las carbohidratos estructurales que degradan a ácidos grasos volátiles. Acá dice ciego, pero referente, más referente a los equinos y a los conejos, pero acá también puede decir intestino grueso en general. Va a haber fermentación biológica. En los rumiantes también hay cierto grado de fermentación microbiana en el intestino grueso, pero es muy bajo. O sea, ya todo el proceso se realizó en el rumen. La enzima, para resumir el grupo de enzimas, la alfamilasa que está en la boca, en el estómago hay enzimas que degradan carbohidratos. En el delgado están las maltasas, las glucosidasas, lactasas, y el páncreas también libera una amilasa. O sea, es la que permite obtener estas unidades de la fase luminal. O sea, yo puedo hacer como que lo escucho, pero yo creo que ustedes se distraen. Nosotros empezamos de una banda. Micrófono. Pero se supone que terminaron. Y ya la segunda, tercera ya hay, no cambiamos a la cosa. Hoy día he estado, pero como que el ruido ya me tiene así, venía en el metro y nunca hay así con música todo. Entonces las unidades más pequeñitas y las distintas unidades llegan gracias a la amilasa pancreática que termina de degradar el almidón. Cuando hablamos de digestión fermentativa, hablamos tanto de los rumiantes como de los monogástricos, solamente que acá el orden de los factores sí altera el producto, porque hablamos de digestión fermentativa y también se le llama digestión glandular cuando participa la enzima. Entonces, en los monogástricos participan primero la digestión glandular y después la fermentativa. Ahí dice ácido graso volátil. Rumiante al revés, la fermentativa y después la glandular. Y aquí también hay ácido graso volátil en el grueso, pero menos producción. ¿No cuál era la primordial? La primaria, o sea, la primera es la fermentación glandular, o sea, perdón, la digestión glandular. Y en la segunda, claro, y lo otro al revés.
Ahora, en los rumiantes la digestión glandular es poco relevante. O sea, igual están las mismas enzimas, el páncreas también va a liberar estas enzimas, pero la actividad va a ser menor porque no se requiere tanto. Porque ya va a estar todo ya, incluso los productos de la fermentación acá van a ser absorbidos como ácido graso volátil muy poco, lo que va a pasar a intestino grueso por ejemplo, o sea, intestino delgado, por ejemplo. Entonces, bueno, la digestión fermentativa fermentativa en general, no solo hablando de rumen, también hablando del ciego, por ejemplo, va a ser muy lenta, pero más eficiente que la glandular, porque acá los microorganismos tienen toda la batería de enzimas que puedan haber. Obviamente ya, la fermentativa depende de la especie donde va a ser, los pregástricos y los postgástricos. Bueno, entonces, obviamente que hay una interrelación entre bacterias y también pueden haber protozoos, hongos, pero más del 90% son bacterias y los que producen la fermentación. Los sustratos importantes son las paredes vegetales y cuando se digieren pueden servir como nutrientes tanto para las bacterias como para el mismo individuo. Esa es la relación simbiótica que hay entre la microbiota y el individuo. Con respecto hay algunas salvedades con respecto a los fermentadores ruminales. La fuente más importante de energía, los carbohidratos, sirven como para la síntesis de grasa y de azúcar en la leche de las vacas de leche. Para eso se utilizan los carbohidratos. O sea, los ácidos grasos volátiles que se producen en el rumen son fuente de grasa en la leche. Por lo tanto, cuando hay baja de producción de algunos de estos tipos, se puede producir una leche con baja porcentaje de grasa. Los microorganismos tienen carbohidratos obtienen energía desde los carbohidratos fibrosos ligados a la lignina. O sea, igual pueden romper la lignina, como yo decía, que era la pared que obstruía el efecto de las enzimas, pero los microorganismos tienen unas enzimas llamadas celulasas, que degradan la celulosa. Por su parte, la rumia también favorece la digestión de los carbohidratos por un tema de tiempo de fermentación, es mucho más largo, estimula las contracciones y también, acuérdense que la rumia también favorece el tamponar el pH, que es para evitar cualquier trastorno de tipo, principalmente acidosis, por ejemplo. Hay que tener un equilibrio en los rumiantes entre carbohidratos de tipo amiláceos o no amiláceos o fibras. Por ejemplo, si hay baja de fibra, hay una baja de grasa en la leche y eso quiere decir que la fermentación de la fibra favorece la síntesis de ácidos grasos que entregan grasa. Y ahí está el ácido láctico. Este es la principal fuente de grasa láctea. Y además, si hay ácido láctico, va a disminuir el pH ruminal y esto puede generar esta patología. Entonces, hay un porcentaje mínimo de fibra en los rumiantes que hay que respetar. Por otro lado, los carbohidratos no fibrosos o almidones y azúcares tienen un límite máximo, porque también pueden alterar la rumia, pueden enlentecerla y también inhiben la fermentación de la fibra. Entonces, si hay mucho carbohidrato de tipo almidón, el tipo carbohidrato estructural o fibra va a ser menos fermentable y se va a aprovechar menos el total de la dieta. Entonces hay un equilibrio entre carbohidratos fibrosos y no fibrosos. Ya dijimos que a nivel de rumen si revisan el chat van a ver una lista enorme de bacterias, de grupos, y hay también algunos protozoos que no se sabe muy bien la función, pero
se determinó que los protozoos pueden, por ejemplo, digerir algunas bacterias muertas y también almidón, y lo pueden mantener en su organismo, ¿cómo decirlo? Y ralentiza la digestión del almidón, porque el protozoo hasta después de muerto recién ahí puede aprovecharse el almidón que tiene. Entonces en el fondo es como un depósito de almidón. O sea, en el fondo el estrés y la fermentación de estos carbohidratos no fibrosos. La lignina, por otra parte, como es importante que la lignina no esté en alta cantidad en los estructurales, en los carbohidratos estructurales, porque va a disminuir la digestibilidad. Entonces, se utilizan plantas más jóvenes, que va a aumentar con la edad, y también en climas templados hay menos lignina. Entonces, dentro de las funciones que tiene la flora ruminal, la microbiota, no está bien dicho microbiota, tenemos celulolíticas, todo depende del sustrato, aminolíticas, sacarolíticas, lactolíticas, lipolíticas, proteolíticas y metanogénicas y urolíticas. Ahora, eso no quiere decir que hay grupos que hagan solo una función, sino que hay grupos que pueden hacer varias funciones. Pero esas son las funciones de los grupos de flora, o sea, de microbiota, y ahí están los productos finales de la degradación. Por ejemplo, las celulolíticas pueden asociarse a la producción de metano, puede haber acetato y metano, y cuando hay un exceso de metano puede haber timpanismo, por ejemplo. Entonces, ahí está, la fermentación tiene que haber un equilibrio entre los sustratos que ya, o sea, que los productos finales que se producen, equilibrio entre acetato, propionato, butirato, que son los 3 ácidos grasos más importantes. O sea, en realidad son los 3 que se producen. Y los 3 componentes eran 4, pero la lignina la sacamos porque no se degrada. Los 3 componentes de la pared necesitan celulasa, y eso está en estos microorganismos. El caso de estos microorganismos va a degradar la celulosa, y ¿qué va a pasar con esos elementos? Lo va a absorber el rumen, y las mismas bacterias van a utilizar esos ácidos grasos volátiles. Ahí está la lignina, que es resistente, y la lignina es un obstáculo a la digestibilidad. Acá se puede ver, por ejemplo, que hay una proporción lignina-celulosa, perdón. Obviamente que a mayor lignina, más alto el número, y mientras más lignina, menos digestibilidad. Entonces, si se comparan distintos elementos, acá está lo de las gramíneas templadas, que había menos lignina en el caso de las templadas, en climas templados, en cambio tropicales, climas más cálidos. Entonces ahí había lignina. Yo creo que sí, fundamentalmente porque la lignina protege el vegetal. Entonces, si está en un clima más extremo, ahí tiene que haber más lignina. Y eso se asocia a la digestibilidad del alimento. Fíjese que los vegetales no tienen casi nada de lignina y la digestibilidad casi 100%. Y la madera tiene lignina y tiene cierto grado de digestibilidad. Entonces se ha utilizado serrín como medio como un carbohidrato fermentable en el ruminal, pero muy baja proporción. Bueno, y mañana lo que vamos a ver es qué pasa con el destino de estos elementos. Bueno, acá tenemos las distintas fuentes de carbohidratos en los rumiantes, y son precursores de glucosa y celulosa que van a dar origen a estos elementos de la glicólisis. El piruvato, que va a ser el precursor de estos 3 elementos, tanto acetato, butirato y propionato, y dependiendo de dónde tienda la dieta va a haber más de uno o de otro. Les comentaba que cuando hablamos de acetato y ácido acético es lo mismo, lo que pasa es que acetato es la forma iónica. El acetato, yo les dije que se utilizaba para la grasa de la leche y también como precursor de lípidos, por lo mismo. El propiónico es el elemento energético de la vaca, es gluconeogénico. La principal fuente
es de energía, en vez de glucosa, el ácido propiónico en la faca. ¿Energía? Claro, es fuente de energía, propiónico. Y el butírico se produce en baja cantidad y también es una fuente de energía. Es precursor de un cuerpo cetónico, el metilhidroxibutirato, que se utiliza como fuente de energía también. Pero secundario, lo principal es el propiónico o propionato. Acá se compara, por ejemplo, la fermentación, tanto, o sea, el porcentaje relativo, al comparar la fermentación de almidón y versus fibra. Acetato va a haber, o sea, se va a producir principalmente acetato o ácido acético. Acá explica que, claro, se ve que hay menos acetato en comparación con este, pero en volumen siempre el almidón va a producir más acetato, en volumen total. El propionato va a haber mayor también acá en el caso de la fermentación de almidón. El butirato siempre va a ser estable, siempre va a ser parejo la producción y baja. Acá se comparan cómo va cambiando la dieta en distintas proporciones y cómo va cambiando la producción de ácido graso polar. Esto es típico que se usa como para en las clases de producción láctea, este gráfico. La relación forraje-concentrado. Siempre tiene que haber un equilibrio. Para que haya un equilibrio en los grupos de ácido graso polar. Butírico no hay problema, siempre va a haber estar estable. ¿Qué pasa si yo, cuando hablamos de forraje, estoy dando una fuente de fibra, principalmente? Cuando hablamos de concentrado, hablamos de almidón. ¿Ya? Esto tiene que quedar claro, porque es lo que más hay. Entonces, si yo voy aumentando el almidón, ¿qué va a pasar? La grasa láctea va a disminuir en cuanto a la producción lechera, asociado a la disminución de la acético. Y por otra parte, la producción de leche va a aumentar, porque acá el propiónico entrega volumen de leche también. Entonces va a haber más leche, pero va a haber menos grasa. Entonces, dado que aumenta el concentrado, va a haber más volumen, pero va a haber, o sea, gracias al propiónico, el propionato. Entonces, si se fijan, puede haber, yo no soy experta en producción de leche, pero siempre nos hablaban de que el castigo de la producción láctea está en la grasa más que en el volumen, porque muchos productores entregan grandes volúmenes, pero se castiga igual el porcentaje de grasa por precio. Entonces, tiene que haber un equilibrio acá, pues, en ese intermedio, el porcentaje forraje concentrado. Si se fijan, es cercano a 50-50 para tener el equilibrio. Entonces, por eso es tan importante llegar a ver. Y